Caín, el primogénito de Adán y Eva, es una figura clave en el relato bíblico del libro de Génesis. Su vida y acciones tienen profundas implicaciones en las enseñanzas morales y espirituales que se derivan de su historia. Caín es conocido por ser el primer hombre nacido en la tierra y también el responsable del primer asesinato registrado en la Biblia, lo que lo convierte en un personaje complejo en la narrativa bíblica. En Génesis capítulo 4, versículo 1, se relata su nacimiento con las palabras de Eva: «He adquirido varón de parte de Jehová», lo que indica un sentido de gratitud hacia Dios por la vida de su hijo. Caín se dedicaba a trabajar la tierra, era agricultor, mientras que su hermano menor, Abel, era pastor de ovejas. Génesis 4:2. Esta diferencia en sus ocupaciones es significativa en el contexto de lo que sucede después. En Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5, ambos hermanos ofrecen sacrificios a Dios. Abel ofrece de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, mientras que Caín presenta del fruto de la tierra. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín, lo que provoca en Caín una profunda ira y frustración. Consumido por la envidia y el resentimiento hacia su hermano, Caín invita a Abel al campo y lo asesina. Este es el primer acto de violencia registrado en la Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 8. Dios confronta a Caín preguntándole: ¿dónde está tu hermano? A lo que Caín responde con la famosa frase: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Dios lo castiga por su crimen, maldiciéndolo y condenándolo a ser un errante y vagabundo en la tierra. Génesis 4:12. Caín expresa su temor de que cualquiera que lo encuentre lo matará, pero Dios le pone una señal para protegerlo de ser asesinado, mostrando misericordia incluso después de su grave pecado. Génesis 4:15. El texto bíblico no especifica cuál fue exactamente la marca que Dios puso sobre Caín, lo que ha llevado a múltiples interpretaciones en la tradición judía y en otros contextos religiosos y culturales. Algunos comentaristas judíos, como Rashi, sugieren que la marca era un signo físico visible, pero no especifican su naturaleza exacta. La idea es que cualquier persona que viera a Caín reconocería esta señal divina y sabría que estaba bajo la protección de Dios, lo que los disuadiría de matarlo. Otra interpretación dentro del judaísmo sugiere que la marca no fue un símbolo físico, sino más bien un acto de protección espiritual. Es decir, Dios colocó una barrera invisible o algún tipo de presencia divina que impedía que Caín fuera dañado por otros. En ciertos midrashim, que son comentarios homiléticos judíos sobre la escritura, se especula que la marca podría haber sido una letra del nombre divino o una señal sobrenatural que identificaba a Caín como alguien protegido por Dios. Algunas interpretaciones incluso mencionan que la marca podía haber sido una forma de cambio en la apariencia física de Caín, como una transformación de su rostro para que otros supieran que no debían hacerle daño. En algunas leyendas judías más tardías, hay relatos que sugieren que la marca era una forma de estigma visible que recordaba a todos el crimen de Caín. Sin embargo, estas versiones no tienen una base clara en la literatura rabínica clásica. Caín se aleja de la presencia de Dios y se establece en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Tiene un hijo llamado Enoc, y se dice que edificó una ciudad que lleva el nombre de su hijo. Génesis 4, 16, 17. La Biblia menciona su descendencia en Génesis 4, donde se destacan personajes como Lamec. La historia de Caín nos deja profundas lecciones sobre la naturaleza humana, las emociones destructivas y las consecuencias de nuestras decisiones. A través de su carácter y acciones, la Biblia ofrece una advertencia y una invitación a la reflexión. La primera lección que se puede aprender de Caín es el peligro de la envidia. Caín, al ver que su ofrenda no fue aceptada por Dios, mientras que la de su hermano sí lo fue, se llenó de resentimiento. La comparación constante con los demás y el deseo de ser el preferido pueden llevarnos a un camino oscuro.
La Biblia nos muestra que, en lugar de reflexionar sobre por qué su sacrificio no fue aceptado, Caín permitió que su ira lo dominara. Esto nos enseña a evitar la trampa de medir nuestro valor en función de los éxitos de los demás y a buscar mejor nuestra relación personal con Dios. Dios le advierte a Caín sobre el peligro de no controlar sus emociones. En Génesis 4:7, Dios le dice: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esta advertencia sugiere que, aunque Caín estaba enojado, tenía la capacidad de resistir el pecado y controlar su impulso destructivo. Esto nos enseña que todos enfrentamos emociones negativas, pero somos responsables de cómo las manejamos. La historia de Caín resalta la importancia de la autodisciplina y el dominio propio. Caín, al ser confrontado por Dios, intenta eludir la responsabilidad con su famosa pregunta: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Esta actitud de desentenderse de su responsabilidad sobre el bienestar de su hermano contrasta con el principio bíblico del cuidado mutuo y la solidaridad. La enseñanza aquí es clara: somos responsables de nuestras acciones y de cómo éstas afectan a los demás. La indiferencia hacia el bienestar del prójimo es condenada en la Biblia. La historia de Caín también enseña sobre las consecuencias del pecado. Aunque Dios mostró misericordia al proteger a Caín de ser asesinado, las repercusiones de su pecado fueron graves. Fue maldecido y condenado a una vida errante. Esto nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias que no podemos evitar, incluso si recibimos el perdón o la misericordia divina. A pesar de su crimen, Dios no destruye a Caín, sino que le ofrece una protección especial, marcándolo para que nadie lo mate. Esto nos enseña una lección sobre la justicia y la misericordia divina. Aunque Caín pecó gravemente, Dios mostró compasión. Esto refleja la naturaleza de Dios, quien está dispuesto a ofrecer gracia, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. El relato de Caín es un recordatorio profundo de las luchas internas que todos enfrentamos: la envidia, el resentimiento, la tentación de actuar impulsivamente y la responsabilidad de nuestras decisiones. La historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de controlar nuestras emociones, asumir nuestras responsabilidades y buscar el perdón y la misericordia de Dios cuando fallamos. A través de la vida de Caín, la Biblia nos enseña a ser guardianes de nuestros hermanos y a vivir en paz con Dios y con los demás.